¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro panel clásico de día miércoles. Francisco Martorell, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Y Alberto Mayol, ¿cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo están? Hola, Alberto. Muy bien. Bueno, mientras se está en la búsqueda del primer gabinete del presidente electo Gabriel Boric, hay toda una cantidad de observadores lleno de opiniones sobre qué es lo que debe hacer, debe integrar, no debe integrar más partidos, debe traer gente de fuera de la coalición de gobierno, debe dejar. Incluso se ha hablado de que podría hasta, no sé si que fue, yo me imagino puede haber sido el Día de los Indocentes, con 28 de diciembre de ayer, pero surgió la posibilidad de que la propia Paula Daza pudiera quedar en la Subsecretaría de Salud, pero cosas que son propias de los días 28 de diciembre, que estuvo lleno de cosas. También tuvieron a Evelyn Matei renunciando y haciéndose cantante ayer, así que si es que vieron qué es lo que tenía que hacer el presidente electo ayer, probablemente el 90% de las cosas fueron talla de 28 de diciembre, Pancho. Bueno, como suele suceder. Ahora, lo que no es talla es que efectivamente el equipo del presidente electo anda buscando nombre y viendo cómo va a integrar a los partidos. Ya más o menos se sabe la lógica que va a tener con el Partido Socialista, se desconoce qué va a pasar con los otros que lo apoyaron para la segunda vuelta, como el PPD, el mismo Partido Liberal de Vlado Mirosevic, pero efectivamente hay muchos nombres que surgen y ahí, bueno, efectivamente, y es algo que lo ha dicho Boric, se va a tomar su tiempo, por varias razones. Una, porque la conformación de equipo es algo complicado, hay nombres que efectivamente ya están puestos en la mesa y que es muy probable que estén. Estamos hablando de Isquia Siche, Camila Vallejo, Giorgio Jackson. Ahora, ¿dónde van a estar? Es lo que todavía no se tiene mucha certeza. Y otros que están esperando los distintos sectores para empezar a trabajar con ellos, que son el Ministerio del Trabajo, Hacienda, Economía y otros ministerios sectoriales. Yo creo que el presidente electo ha sido muy claro, no se va a dejar pautear. Por lo menos soportó la primera semana de esta presión fuerte de los mercados, de las acciones, de incluso el dólar, para no dar nombres en Hacienda, y se le complicó también el naipe por este cuento de que los nombres que tranquilizaban a ese mercado, como era Roberto Sales, la misma Andrea Repeto, dijeron que no estaban, o al menos no estaban disponibles para integrar directamente el gabinete, sino que querían hacer asesoramiento externo desde la academia. No es fácil cuando tú llegas al gobierno con estas características, con la edad incluso de Gabriel Boric, que es un elemento que siempre lo vamos a tener que tomar en cuenta, con los partidos que lo componen, que además son bastante, algunos extraños, otros con falta de experiencia, otros con determinadas características, y las presiones que va a tener. Así que vamos a vivir todavía días entretenidos. Estos son como las transacciones y el fin de año futbolístico, ¿no? Es decir, hay mucho nombre, mucho rumor, pero lo que finalmente se va a concretar lo vamos a ver entre el 15 y el 22 de enero. Oye, Alberto, ¿cómo ves tú que el presidente electo debiera constituir un gabinete, el gabinete Arjona, que le digo yo, por una mezcla de experiencia y juventud? Mira, yo tengo la impresión de que en el fondo estas semanas Gabriel Boric tiene que tomar una decisión que es básicamente definir su matriz de políticas públicas básicas, que van a ser el corazón de su trabajo en los 2 primeros años, y a partir de esas políticas públicas que él quiere impulsar, que sabemos que son todas las que se quieran impulsar, que generan cambios importantes, son difíciles, se debe diseñar el gabinete. Yo creo que ese debiera ser el norte. No me refiero solamente en términos, por supuesto, no me refiero solamente en términos técnicos, me refiero que en términos también políticos. O sea,
yo creo que de alguna manera el diseño de Frente Amplio siempre ha sido ir a una configuración de una coalición amplia. Sí. Lo que cambiaría respecto a lo que fue eventualmente una concertación, una nueva mayoría, es el punto central donde se deposita el poder dentro de la amplitud de la coalición. Pero evidentemente se va a requerir una gran amplitud de coalición, y ese trabajo no suena mal que comience a hacerse desde allá y que comience a configurarse este espacio político nuevo. Creo que no están los tiempos para hacer una coalición. El Frente Amplio partió más bien acortando, estrechando su circuito a través de la vinculación con el Partido Comunista y algunos otros partidos que no pertenecían a la concertación, pero evidentemente la relación con el Partido Socialista es una relación que ya fertilizó. Evidentemente el grueso de los partidos de la ex concertación, al menos en su sector más de izquierda, están disponibles. Creo que ese es un elemento que él tiene que tener en cuenta, pero que tiene que estar concentrado en la posibilidad de conseguir lograr efectivamente las condiciones políticas para poder llevar a cabo su programa de gobierno. Sí, ahora ahí yo te hablaba también de la variable etaria, porque una cosa es que tú generes nuevos contactos. Lo del Partido Socialista es importante, sin duda. También se ha reunido con todos los expresidentes, ha hecho toda una serie de protocolos con partidos y con figuras, sí. Pero en algún momento dado tiene que configurar este gabinete que probablemente va a mostrar esta fisonomía de tener gente bien joven con gente que genere una tranquilidad, sobre todo sobre la base de la experiencia o el carrete, digamos, que tiene en situaciones de gobierno. Eso no es fácil de lograr, sí. Esa mezcla arjoniana. Pero fíjate que yo creo que tiene nombres. O sea, yo me imagino que, no sé, que si convoca a un Juan Gabriel Valdés, que ha estado cerca del mundo de Gabriel Boric en el último tiempo, a un Ennio Vivaldi, si convoca a gente, por ejemplo, a French Davis, que, en fin, hay posibilidades de ir armando efectivamente un gabinete con diversas edades. Lo que no puede ocurrirle, evidentemente, es que establezca un gabinete fundamentalmente juvenil, porque la percepción de experiencia y la experiencia en la realidad importan. Entonces, yo creo que eso evidentemente tiene que ser una variable a considerar. Ahora hacer gabinete es muy complicado, porque no solamente las cuotas de género, sino que también cuotas etarias y por supuesto los elementos políticos a considerar. Oye, ahora tú ahí mencionaste 3 personas que no han estado mucho en los medios últimamente, pero Juan Gabriel Valdés, por cierto, tiene una experiencia brutal y tiene cercanía, pero ahí pasan dos cosas con los otros 2 nombres que tú dijiste. Uno de Ennio Vivaldi, el rector de la Universidad de Chile, que ha sido siempre un referente, pero siempre ha sido visto como una persona que básicamente es eso, rector y de una casa de estudio muy, muy grande. Y el caso de Ricardo French Davis es realmente un caso, yo te diría, bien peculiar. Una persona de una capacidad académica y talentosa en términos de las finanzas públicas que nadie discute, pero que ha estado y ha sido partícipe de montones de trabajo y de opiniones en los gobiernos anteriores de la actual oposición, pero nunca ha subido a un ministerio. Bueno, quizá es curioso. Ahora, claro, es una referencia eterna ahí, pero nunca ha tomado control, y quizás en una de esas no quiere, digamos, no sé. Hoy día tiene 85 años también French Davis, es decir, es un nombre que efectivamente siempre estuvo ahí con la posibilidad de asesorar. Creo que ya está en aquella etapa donde le resultaría complicado, que está muy bien.
Efectivamente, yo comparto con Alberto que aquí hay una matriz que tiene que definirse y también la relación con los partidos y efectivamente el tema de esta característica etaria, pero además también cuánto va a recoger ese mensaje de los independientes, además de lo paritario. Es decir, es un tablero ajedrez el que hoy tiene Boric para definir y cómo dejar tranquilo a cada uno pensando siempre en estas características. Es decir, tú tienes un gobierno que asume con un Congreso 50 y 50, con una convención constitucional de determinadas características y con una economía que te obliga a dar señales. Ahora, ¿cuáles son las señales que ha optado en esta semana el presidente electo y su entorno? Señales muy concretas, la que dio ayer Giorgio Jackson para responderle al mercado con el tema de la pensión garantizada universal. Ahí, más que ponerle un nombre arriba de la mesa, les dijo: vamos a ser tremendamente responsables, y aquí hay una responsabilidad fiscal por parte del gobierno que está liderando Sebastián Piñera, enviando un proyecto que no está financiado correctamente. Creo que en estos días vamos a ver muchas señales de esas características a distintos sectores donde se les vaya diciendo: mire, vamos por acá, y los nombres van a responder de alguna manera a esas señales para dejar tranquilo, porque si efectivamente la cosa se hacía al revés, ponía los nombres sobre las señales o sobre esa matriz que hablaba recién Alberto, lo que íbamos a tener era un bombardeo sobre nombres, porque lo que sabe Boric, y lo tiene ya lo ha podido palpar, es que esta oposición es dura. Es decir, el tema en cómo se trató la invitación de Piñera para que lo acompañara en la gira presidencial a Colombia, y la manera en que reaccionó Chile Vamos, golpeándolo con distintos rostros por este asunto de más o menos de desdeñar la política internacional, que esto no era un tema, no estaba asumiendo una política de Estado ni era muy institucional su manera de reaccionar, demuestra la oposición, va a ser dura. Por lo tanto, la manera que está eligiendo el camino inverso, señales, matriz y luego nombre, creo que es apropiado. Sí. Y desde ese punto de vista, vuelvo a la variante etaria, Alberto. ¿Qué porcentaje crees tú de renovación, de verdad, se va a producir o se va a ver en este primer gabinete? Claro, lo que pasa es que yo creo que el tema de la edad va a estar mediado, y eso sería lo razonable, por edades que pueden ser bastante jóvenes, pero con mucha experiencia. Estamos hablando de una generación, la generación 2011, por decirlo así, es una generación que lleva 10 años en política, y lleva 10 años, no solo en política, lleva 10 años en primera división. O sea, entró desde el 2011 en adelante, entró a primera división rápidamente, y desde entonces marca los puntajes más altos en las encuestas de evaluación de personajes políticos. O sea, son personas que tienen un peso específico importante y que llevan 10 años administrando ese peso. Entonces yo veo, por ejemplo, a un Sebastián Sichel, que ahora fue candidato presidencial y todo, y Sebastián Sichel, con todos los cargos que tiene, no tiene la experiencia política ni ha jugado tanto tiempo en primera división como le tocó jugar ahora, como un Giorgio Jackson, Camila Vallejo, como Gabriel Boric, en fin. Entonces yo creo que esos nombres tienen una fortaleza muy importante para poder llegar al gabinete. Es distinto, por ejemplo, yo creo que de verdad sería un error por parte de Gabriel Boric nombrar a un ministro tipo Nicolás Grau. Nicolás Grau tiene una experiencia política que está más bien tras bambalinas. Es distinto a estar expuesto a la presión de todos los días, a la permanente sismicidad de la acción política cuando está frente a la ciudadanía, frente a las pantallas, frente al periodismo, frente a las presiones, obviamente, además, ni hablar si es Hacienda. O sea, no es para nada sencillo. Entonces yo creo que ahí hay que estivar las responsabilidades, y creo que además hay que dar señales donde tengas la posibilidad
sin dañar el proyecto, dar sensaciones de cierta continuidad, de cierta orientación a nombres que están ahí en la memoria y que tú dices, y que tienen un peso específico. Los nombres que comentábamos recién son nombres que cumplen esos requisitos, por ejemplo. Me parece que esos son elementos estabilizadores que son muy importantes. Entonces yo creo que este tema va a ser un tema central. O sea, no puede aparecer una sensación por ocupar un nombre que ya a estas alturas es histórico y al mismo tiempo no muy valioso, digamos. No puede aparecer una patrulla juvenil, básicamente, relacionada con el gobierno de Gabriel Boric. Hay un proyecto de transformación, eso requiere caras nuevas. Ese proyecto de transformación tiene que tener estos aires nuevos que está teniendo. No hay que sacrificarlo por poner nombres que vayan a efectivamente obstaculizar el proceso, pero eso no significa, evidentemente, poner pilares estabilizadores, que son nombres que tengan una trayectoria importante y que sepan llevar a cabo los objetivos que se están planteando. Por eso digo que lo primero, en todo caso, siempre va a ser establecer los 2, 3, 4, no sé cuántos proyectos van a ser los proyectos que Gabriel Boric va a querer tener en sus 2 primeros años resueltos. Esa es la clave de eso. Ahora, hay un punto, Alberto, que creo que tiene una importancia bien interesante. Dentro del mismo contexto de lo que estamos hablando, la experiencia que tú denominas de esa generación, en un porcentaje altísimo, es una experiencia, llamémosla así, parlamentaria. Es una experiencia de haber pasado de las calles y de la salida del colegio al Parlamento, donde han estado ya 1 o 2 mandatos. Y eso, por cierto, es una tremenda experiencia, pero tiene su lado débil esa situación, que es que si es que tú vas a incorporar a ese tipo de personas con ese tipo de experiencia, básicamente va a suceder algo que en su momento el Frente Amplio también criticó mucho, que es quitarle a las personas la decisión de quién los representa por alguien que va a ser designado. Y eso no es fácil, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, empiezan los problemas que tienen que ver con lo que alguna vez se criticó desde fuera, digamos, por supuesto. Yo no tengo tantos problemas personalmente respecto a los giros desde el Congreso hasta los gobiernos. Creo que las herramientas políticas con las que se cuentan para gobernar son siempre escasas y muy valiosas, y si alguien te confiere poderes importantes y está dispuesto a hacer una apuesta como esa, que es salir de algo seguro, tranquilo, como es el Congreso, para ir a un lugar donde puedes durar 3 meses, yo creo que se entiende que hay un riesgo bastante grande. En general, con la falta de valía que tiene la política hoy día, la gente valora muy poco los riesgos a los que se someten quienes están metidos dentro de la política. Entonces cuesta hacerles entender que finalmente no es simplemente un acto de pura conveniencia. Muchas veces ahí se están tomando riesgos. Pero yo creo que sí, efectivamente, en todo caso, yo lo que sí considero importante es tener un complemento a ese tipo de experiencia fundamentalmente parlamentaria, sí, que va a servir mucho, por supuesto, pero no es todo. Y eso tiene que ver con la naturaleza, por ejemplo, del manejo de crisis. El manejo de crisis de lo que significa el poder ejecutivo es completamente diferente a lo que es el mundo parlamentario. Todos los días estás al límite de la crisis y son de un tamaño que no conoces en el mundo del Congreso. Por tanto, efectivamente, ese tipo de nervios de acero es algo importante. Y equipos de asesores, se requieren equipos de asesores de una sofisticación muchísimo mayor que los que se tienen en el mundo del Congreso. Yo creo que efectivamente esa ecualización es la parte más clave, pero más allá del costo político que signifique mover gente desde el Congreso al gobierno, que siempre va a existir, creo que esos nombres son medio difíciles de reemplazar. O sea, me parecería difícil encontrar nombres de ese tamaño. Pero yo creo ahí, Alberto y Fernando, que no va a haber muchos nombres, no va a haber trapasigue del Congreso. Hay mucha experiencia acumulada que justamente quedó fuera o se salió de la elección,
por lo tanto es poco probable que busque entre diputados y senadores al gabinete. Yo veo que va a aprovechar muchos de los nombres que salieron porque no podían ir a la reelección. Ahí tenemos, por ejemplo, a Carlos Montes. Tenemos a los mismos que mencioné antes, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, que ya dejaron de ser diputados, van a dejar de ser diputados el 11 de marzo. Pero además hay un mundo social también que es muy importante, que reciba algún premio o que encabece alguno de los sectores donde se ha destacado. Estoy hablando de la sociedad civil, las ONG, donde creo que ahí también va a sacar. Creo que va a haber una combinación de esa mirada, pero no va a buscar en el Congreso, porque una cosa es sacar, por último, hasta 9 meses después a una persona que lleva ejerciendo como diputado, a sacarlo el 11 de marzo, es decir, que ni siquiera alcance a asumir con lo que eso significa, además con el reemplazo que tiene que provocar en un Congreso que va a tener que trabajar rápidamente y donde los reemplazos no van a poder demorar mucho y empezar a funcionar. Por lo tanto, creo que la mirada va a estar puesta más en eso. Mucho de lo que hay fuera, que hay mucha experiencia acumulada que quedó fuera, incluso de alcaldías y congresos, y por otro lado mucha sociedad civil y algunos personajes que ahí pueden empezar a gravitar fuerte en sectores donde se han destacado. Sí, bueno, esto se supone que va a estar cuajado ya al 22 de enero, creo que fue la fecha que dio el presidente electo para dar cuenta de su gabinete, y tiene todas estas cosas. La otra es en qué capacidad los partidos que apoyaron al presidente electo entran o solamente prestan sus militantes para colaborar con el gobierno en caso de que el presidente los pida. ¿Cuál es la diferencia y cómo se vería eso por parte de los socios del Frente Amplio, particularmente el Partido Comunista? Digamos? Bueno, Jadwe ayer lo dijo, ¿no? Vamos a ver cuán anticomunistas son todos aquellos que en la campaña nos tiraron con todo y ahora tendrían que trabajar con nosotros. Ahí hay mensajes que el PC está enviando como diciendo, mire, tampoco queremos que entren todos aquellos que nos estuvieron pegando, pero la situación la tiene que manejar el presidente electo. Efectivamente, cada partido, y acá no nos veamos la suerte entre gitanos, hoy día están poniendo nombres desde jefes de gabinete hasta subsecretarios y ministros arriba de la mesa. Hay partidos con más o menos poder dentro del Frente Amplio, pero efectivamente lo que está construyendo hoy día Boric no es lo que construyó para la primaria, está construyendo lo que va a hacer a partir del 11 de marzo con un escenario completamente distinto al que se habían imaginado. Por lo tanto, todas esas presiones, todas estas características, todos esos vetos, hasta medios caprichosos, no lo quiero a este porque en el pasado me dijo algo feo, los tiene que dejar de lado pensando justamente en que todo le va a resultar cuesta arriba a partir del 11 de marzo si no es capaz de generar un gobierno de coalición lo suficientemente amplio para que pueda llevar la política de transformaciones que tiene proyectada. Sí. Sí, la verdad es que a mí me recordó este problema que plantea Fernando, un diálogo que se produce en la novela del Padrino, no en la película, donde Tom Hagen le dice a Michael Corleone, cuando está asumiendo el cargo de Don, le dice, mira, eres muy bueno, eres muy talentoso, tal vez vas a llegar a ser como tu padre, pero la verdad, le dice, es que hay una cosa que no sabes hacer. ¿Y qué cosa? Le dice. No sabes cómo decirle que no a la gente que aprecias. Bueno, ese es el problema que va a tener Gabriel Boric. Evidentemente, no solamente por la gente del Partido Comunista, también por la gente del Frente Amplio, su gobierno tiene que ser fundamentalmente su gobierno, y tiene que ser su gobierno con los fines de los objetivos que tiene que cumplir, y no por la cantidad de respuesta a las lealtades previas, ni nada de eso, lo que no significa que la lealtad no importe, significa que sencillamente no es una respuesta mecánica a eso.
ni evidentemente tiene que ver con la coalición original, ni tiene nada que ver con eso. Tiene que armar un gobierno que le funcione. Entonces va a ser duro ese momento. Ahora, y ahí, en esa misma escena, don Vito Corleone agarra a su hijo y le dice, mira, yo te voy a enseñar cómo es esto. Y le dice, básicamente, nunca les digas que no a la gente que aprecia, pero si tienes que hacer algo que significa decirles que no, habla con ellos hasta que ellos mismos te resuelvan el problema proponiéndote una solución que los excluya. Bueno, es eso, va a tener que trabajar, va a tener que conversar mucho y calmar las aguas, pero básicamente va a tener que ganarse el derecho a armar lo que necesita. Ahora, te tiro una frase de Bolaño en su libro Los Detectives Salvajes, que se adjudica a un librero. Le dice, en la literatura como en la vida, finalmente uno siempre termina siendo un cabrón. Yo creo que en la posición en que está hoy Gabriel Boric, va a tener que decirles que no a muchos y terminar siendo un cabrón para poder gobernar bien entre el 2022 y el 2026. Sí, bueno, estaremos atentos a ese primer gabinete entonces. Muchas gracias, Alberto, gracias, Pancho, cuídense. Un abrazo, que le Gracias, vaya bien. Fernando. Adiós, Pancho. Bien el año. Suerte. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Pausen por la 92.9 en Santiago. La clave me escucha.